Bien, en esta semana poder hacer un análisis de coyuntura, abordar desde filosofía y política qué está implicando lo que está sucediendo no solamente en Uruguay, la región y el mundo. Yo diría que lo primero que uno podría plantearse es que la democracia como la conocemos parecería estar llegando a su fin, sea en su versión liberal formal, ya sea en la ampliación popular de la democracia. Estas dos formas que adquirió en el siglo XX está siendo trastocada de manera drástica por el ascenso de las extremas derechas o el ascenso de los ultraliberales, donde comienzan a disociar de manera expresa el desarrollo del capitalismo de la democracia formal. Esto lo vimos en la intervención del presidente Milei el viernes a la noche ante el Congreso argentino, que de forma expresa va a plantear una lógica autoritaria de imposición de concepto de pacto social que no parte del acuerdo, de la negociación, que no parte de la equidad de actores. Si tengamos en cuenta, ¿no?, que los pactos sociales originales del liberalismo fueron siempre así. Eh, pero fueron creciendo en capacidad democrática, lo que ahora se les está quitando en la negociación. Un Milei que se presentó ante el Congreso confrontándolo con lo que él llama la casta, y parte de la casta estaba ahí, pero esa casta que lo aplaude, esa casta que no tiene problemas de pobreza, no tiene problemas de estar en la situación de la desigualdad. Va a confrontar para imponer ese pacto social del 25 de mayo, que habrá que ver hasta dónde los actores políticos, institucionales, gobernadores lo van a seguir. Pero de lo que no podemos dudar es que ya está instalado un nuevo paradigma. Leyendo un poco de lo que sucedió en Buenos Aires, afuera había una gran protesta, pero esa gran protesta estaba nucleada por todos aquellos actores que han conquistado derechos, eh, que habían logrado socialmente ciertos derechos que hoy se les quitan, confrontando con esta idea de que lo que es derecho no es la dignidad, sino la iniciativa, ¿no? Si acá conceptualmente Milei vuelve a el esquema de Hayek, donde el capital arrasa, y lo va a decir expresamente, donde en sus 10 puntos comienza por el valor absoluto de la propiedad, lo que fue relativizándose en el propio liberalismo, la socialdemocracia, hasta el socialismo que basa en lo social y no en la propiedad, o en la tradición católica donde prima una hipoteca social sobre la propiedad. Todo esto va a ser confrontado de manera expresa, apoyado en ese ascenso de tsunami que está teniendo las extremas derechas y el extremo liberalismo a nivel regional y global, y a la vez también con las nuevas generaciones. Parecería ser de que Milei se siente bastante apoyado por los menores de 30 años, por ciertos sectores de la pobreza que evidentemente vienen de cascoteados de procesos de no resolución, de un populismo no capaz de jerarquizar esos derechos como forma universal y constante, y las prebendas se transformaron en el gran argumento, a pesar de que hoy se construyen nuevos mecanismos de acumulación y prebendas mayores todavía en varios aspectos. Pues bien, eh, porque es importante ver lo que pasó en Argentina, este discurso que encuadra dentro de esa visión autoritaria con un principio de libertad unidimensional que termina entonces eliminando los orígenes mismos del concepto de libertad en el liberalismo, que hacen a la libertad de expresión
que hacen al ampliar las condiciones de los individuos que fueron retomadas en las constituciones liberales, en las democracias liberales. Por otro lado, las democracias populares, que le podemos llamar, o sociales, en su versión socialdemócrata, en sus versiones de socialismos o de eh, populismos, no lograron renovarse. Y estamos viendo en Europa esa confrontación que está habiendo, donde la Unión Europea puede ser tomada por la extrema derecha y las izquierdas no tienen gran peso. Eh, el Papa Francisco, que va a afirmar en ese proceso la importancia del Estado y de lo social, ya no son voces que tomen a los menores de 30 años. ¿Y por qué digo esto? Porque lo hemos analizado muchas veces, que es el giro cultural y de subjetividades que estamos viviendo. Por otro lado, en el día de ayer asumió como presidenta de la Cámara de Representantes de Uruguay la diputada Ana Olivera, del Partido Comunista, el Frente Amplio, y vimos ahí otra realidad totalmente distinta. Uruguay pasa a ser nuevamente excepcionalidad, un sistema político que desde lo liberal, el centro, las visiones de izquierda reconocen la capacidad de una diputada como Ana Olivera, que es dialoguista, que es capaz de construir consensos, que refleja entonces ese mejor Uruguay. Y bueno, yo diría que esto hace a la capacidad de Ana Olivera, la capacidad de un Frente Amplio y de un Partido Comunista en Uruguay, que han demostrado capacidad de negociar, que han tenido capacidad de construir mayorías justamente sobre pactos de colectivos de derechos. Pero también tiene que ver con que hace 2 o 3 días el general Manini va a confrontar desde su visión de extrema derecha, y se posiciona en este contexto regional y global en la lógica de poner a las Fuerzas Armadas como reserva de esa democracia tutelada que piensan los militares, y va directo contra la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, va directo contra la izquierda. Creo que el liberalismo uruguayo, el centro uruguayo, reaccionaron no adhiriéndose a esa visión, sino que rescataron la visión que tuvieron siempre vallistas, wilsonistas o herreristas liberales, que no acuerdan con esta visión de ultraderecha. Pero sin embargo, la coalición de gobierno se conformó en esas alianzas. Bien, este es el contexto en el que estamos de alguna manera, y que vale la pena mirar. La cultura política uruguaya debe ser preservada, no solo por nosotros y para nosotros, sino para referenciar a nivel regional y global. Lo que está sucediendo en Brasil es muy interesante, porque Lula está reinstalando un segundo ciclo de políticas progresistas, logrando ciertos equilibrios, pero sin embargo la tendencia no es esta que representan Uruguay y Brasil, sino lo que está instalándose con las extremas derechas, que nos debe llamar la atención. Continuaremos en una próxima columna en torno a estos temas.